Hoy voy a estar tocando un tema un poco más espiritual que tiene que ver con tu propósito o tu meta de vida. Muchas veces vives desconectada de ese propósito al que fuiste llamada y créeme que tu vida no va a tener el mismo sentido cuando vives conectada versus cuando estás desconectada. Así que si te interesa escuchar un poco de esto, quédate por aquí para que aprendas de este tema. Hola y bienvenida a Reconéctate y Florece. Este será un espacio en el que vas a conectar contigo para poder descubrir cuáles son las raíces de la insatisfacción con tu vida y podrás entonces sanarlas y nutrirlas para que empieces a florecer. Mi nombre es Coralis y estaré cada viernes conversando de lo que implica vivir desconectada de ti misma. Este propósito de vida, muchas personas piensan que no es real, que es una ilusión, que es un cuento chino. La verdad es que puedes creer eso, nadie te lo va a impedir, pero realmente es importante que tomes en cuenta que cuando uno vive sin una meta, sin un objetivo, es más, vamos a verlo con un ejemplo concreto. Imagínate que estás trabajando y simplemente estás haciendo las horas por hacerlas, pero en tu trabajo no hay un proyecto particular en ese momento. ¿Te sientes igual cuando trabajas así versus cuando tienen un objetivo particular que tienen que cumplir con un estándar o con una métrica o que se acerca una fecha importante y hay que hacer X o Y cosas con esa fecha particular? ¿Verdad que no se siente igual? Que hay quizás hasta cierta adrenalina, cierta euforia cuando uno tiene una meta específica. También puede pasar, por ejemplo, con los estudios, cuando no sé si estás estudiando o si ya estudiaste, o quizás conoces a alguien que está estudiando, y muchas veces pasa que cuando uno está en este ámbito académico, siempre uno está pendiente a esa próxima meta, cuando llegue el final del semestre, y luego cuando llegue la graduación, y cuando termina y te gradúas, es como que, ¿y ahora qué? Ya no tengo para dónde ir, ya no tengo un objetivo y una meta. Y se siente bien distinto, y vivir sin una meta o un objetivo, pues hace que las cosas se tornen un poco, podemos decir, grises. Ahora bien, lo contrario ocurre cuando entonces uno está viviendo pues con una meta o un objetivo particular. Entonces, ¿a qué voy con esto? De la misma manera en que esta sensación de tonos grises se da cuando tenemos diferentes proyectos en el día a día, ya sea en la universidad, en los estudios, o en el trabajo, en la familia, en lo que sea, también ocurre a nivel general en nuestra vida. Y quiero decirte que tú viniste a este mundo con un propósito. Tú no estás aquí por casualidad, porque salió de una mata que decidió que tú llegaras porque sí. O sea, estás aquí por algo. Y es importante que encuentres ese algo, que encuentres ese para qué vine a este mundo. Porque eso le va a dar mucho sentido a tu vida, aparte de que te va a sacar quizás del tono gris en el que pudieras estar ahora mismo. Y me imagino que te estarás pensando, bueno, ¿y cómo descubro ese propósito? Porque se escucha bien bonito, pero ¿cómo yo identifico cuál es ese propósito? El propósito para tu vida no va a estar lejos de aquello que te apasiona. Eso es una primera señal. ¿Cuáles son las cosas que tú disfrutas hacer? Que si pudieras hacerla incluso aunque no te paguen por eso, tú la hicieras porque es algo que tú disfrutas un montón. Cuando tienes tu tiempo libre, ¿qué cosas quieres hacer, verdad? Empieza a mirar esas cosas que a ti te apasionan, tus pasatiempos, tus hobbies. Mira también qué cosas se te dan bien por naturaleza. Tienes quizás algunos talentos. eh, Puedes mirar talentos en la parte tradicional, por ejemplo, en las clases en las que te iba bien en la escuela, o si hacías cosas extracurriculares y se te daban bien, por ejemplo, algún deporte, la música, algo con el arte. Esos son talentos, pero también puedes mirar, empieza a recordar qué cosas la gente te ha dicho que tú haces bien. Y pueden ser cosas tan sencillas como hacer tablas en Excel, por ejemplo. Quizá eso se te daba bien y a veces quizás hasta en tu trabajo te decían, mira, pero explícame porque eso tú lo haces súper bien. No tienen que ser las cosas tradicionales de la escuela. También hay elementos como este que
uno puede tener talento. Así que empiezo a mirar cuáles son las cosas que disfruto hacer y que las pudiera hacer incluso si no me pagaran por eso. Y cuáles son las cosas que se me dan bien. ¿Por qué los separo? Porque yo puedo ser una persona muy buena cantando, pero que no me guste cantar. Puedo tener el talento y no disfrutarlo. Y al revés, puedo amar el cantar y puedo ser la primera que se mete en los karaoke, pero no puedo no tener el talento para eso. Así que son cosas distintas que muchas veces coinciden, pero hay otras veces en que no, en que tengo o el talento, pero no el gusto, o no la pasión, o tengo la pasión, pero no el talento. Y debo mirar también qué cosas la sociedad o el mundo necesita y que yo puedo aportar, tomando en cuenta sobre todo mis talentos y mis pasiones. Y que sea algo que coexista entre esas dos esferas, talentos, pasiones, busco algo que coexiste y luego de estas cosas que yo puedo hacer bien y que también disfruto hacerlas, de qué maneras yo puedo aportar al mundo, a la sociedad, a mi país o a los espacios en donde estoy. No tengo que irme, ¿verdad? No hay que ser Gandhi para esto. Simplemente puedo ver con la gente que ya yo conozco de qué manera yo les puedo aportar con esto que ya yo sé hacer y que disfruto hacer. Y es una manera de contribuir y de darle un propósito a mi vida con estas cosas que ya por naturaleza se me fueron dadas. Son dones que tengo y que disfruto hacer, volvemos, porque puedo tener dones y que no los disfruto. Pues enfócate en los dones que tienes y que disfrutas hacer, cómo puedo aportar a los demás. De este ejercicio puede salir un mundo de posibilidades. Hay personas que de esto hacen su negocio, pero incluso no tienes que tirarlo por la línea empresarial para vivir tu propósito de vida, porque aún en tu trabajo, aún en tu espacio académico, aún en tu casa, tú puedes empezar a hacer actividades que te conecten con ese propósito de vida que tienes. Pero es importante que empieces y que lo identifiques. Así que a ese ejercicio saca la tablita y empieza con la tablita de talento, la columna de talento, la columna de tus pasiones y luego cómo yo puedo aportar, qué el mundo necesita y de qué manera yo puedo contribuir a que este mundo pues, sea uno mejor. Créeme que va a hacer la diferencia en la manera en que vas a vivir porque vas a darte cuenta de que tienes mucho más que aportar de lo que quizás pensabas. Y que incluso a veces te va con este ejercicio, si no te llueven las ideas a la hora de identificar tus talentos, puedes también preguntar a las personas cercanas a ti, mira, estoy haciendo un ejercicio, ¿en qué cosas yo soy buena o soy bueno? ¿Qué cosas tú has visto en mí que yo tengo buenas destrezas para eso? Que pueden ser cosas también como hasta en la ortografía, la manera de hablar, en la música, bueno, pueden ser tantas cosas, así que tú preguntas y que de ahí ve haciendo, anotando todo lo que te vayan diciendo y entonces empieza a ver de todos esos talentos que te dijeron, qué cosas tú sí disfrutas hacer y de qué maneras puedo aportar. Para que entonces tu vida empiece a tener cierto sentido y no sigas viviendo en esta zona gris de, pues, estoy viviendo porque sí y estoy en el día a día porque, pues, esa es la que hay. No, tu vida sí puede tener un propósito y no es que puede tener, tu vida lo tiene, pero pudieras vivir con ese propósito, ¿verdad? Encarnándolo todos los días. Así que te extiendo esa invitación para que reflexiones un poco sobre tu propósito de vida y comiences a cambiar tu día a día. Si te gustó este episodio, me lo puedes dejar saber, puedes tirarle un screenshot y enviarme un DM por Instagram o incluso etiquetarme en tu story para yo saber que ese episodio te marcó. También me puedes comunicar si identificaste tu propósito, pues me encantaría también conocerte y saber cuál fue el propósito que identificaste en tu vida. Recuerda seguirme en las redes y recuerda siempre conectar contigo misma para florecer. Nos vemos el viernes.